Pues muy buenas a todos. Aquí nos encontramos otra jornada más, otro día más en este Hablando Claro. Ya se va acercando el veranito, la calorcita, la gente en las calles, pero también se va respirando ambiente de elecciones. ¿Y quién mejor para hablar de elecciones que los amigos de GAT3, que la clavaron, permítame la expresión, la clavaron en Andalucía, tanto en el año 2018 como en el año 2022, y hoy tenemos precisamente en esta empresa demoscópica que son unos cracks, a su directora de comunicación, a María Martín Revuelta. María, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, muchas gracias. Pues yo lo único que te puedo decir es que está la cosa en Andalucía bastante calentita. ¿Por qué? Pues porque cada vez que hay unas elecciones, la gente se vuelve loca perdida y empieza a tirar de israelitas, de esto y lo otro, de contacto en el mundo político, en el mundo de la demoscopia, y ahí estáis vosotros siempre dando el do de pecho, ¿no? Aquí en la empresa se suele escuchar mucho eso de no hay elección sin emoción, ¿no? Pues no hay elección sin emoción y el 28 de mayo no iba a ser diferente. Este 28 de mayo va a tener muchas emociones. Vamos a hablar un poquito de demoscopia, porque mucha gente, claro, visita, ve las encuestas, los partidos en los grupos de Telegram y de WhatsApp hierven, me han dicho las tendencias, los trackings, esto de la demoscopia. Hay mucha gente que es muy escéptica y, sin embargo, aquí hay una ciencia detrás, ¿no, María? De hecho, Narciso Michavila, vuestro jefe, siempre ha explicado muy bien todo lo que hay de demoscopia detrás, ¿no? Y es una ciencia, ¿correcto? Un poquito explícale de modo pedagógico, María, cómo funciona la demoscopia en GAT3, cómo hacéis las encuestas, los trackings, etcétera. La demoscopia electoral. En Sí. este caso lo que hacemos es vía telefónica, llamadas de teléfono. Hablamos uno a uno con, en este caso, los andaluces o los aragoneses o los valencianos. Preguntamos, les hacemos una serie de preguntas para ver cómo ven la gestión de su gobierno autonómico, municipal, cuáles son sus principales problemas, preocupaciones, y luego, bueno, pues les preguntamos también a quién votaron, a quién van a votar, y en base a eso, pues es una muestra representativa de la población y de ahí podemos sacar las conclusiones, que luego es lo que se llama la cocina y, por lo tanto, y luego la estimación electoral para poder sacar los números de lo que va a poder pasar. Cuando en el año 2018 fuisteis los primeros en aquella encuesta prácticamente sobre la bocina, creo que fue el domingo justo antes de las elecciones autonómicas, aquella en la que se produce un vuelco, no porque ganara el Partido Popular, sino porque el bloque del centro derecha ganó al bloque de la izquierda, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué pasó en aquella demoscopia para que prácticamente el error la desviación fue mínima? Nadie daba esos resultados, llegasteis vosotros, incluso vosotros a última hora cambiasteis la evolución del voto en el número de escaños, la estimación de escaños, y prácticamente creo que hubo 1 o 2 escaños, sobre todo con la irrupción de Vox, que fue la gran sorpresa en aquellos comicios de 2018. Bueno, ¿qué pasó para que acertarais y además de calle con respecto a otras empresas demoscópicas? Bueno, la realidad es que acertar es fácil si tienes recursos para poder investigar. Lo que hace falta es poder tener recursos para poder entrevistar, encuestar a cuantos más andaluces en este caso pues, sea posible, y de ahí, a través de la propia tecnología propia que tenemos y de nuestra metodología, pues lo que es el método funciona, porque nos ha ido funcionando a lo largo de todas las elecciones que hemos ido viviendo. Pero la diferencia es, bueno, pues cuántos recursos puedas tener para preguntar y para poder llamar a las casas de andaluces, de, como digo, de valencianos, madrileños, catalanes, para poder entender qué es lo que está sucediendo. Y luego también destinar recursos a las últimas 2 semanas de campaña, porque aunque las grandes tendencias de voto ya las conocemos, ya sabemos más o menos cómo está pensando el andaluz o cómo está pensando el catalán para este 28 de mayo, sí que es verdad que hay pequeñas tendencias o pequeños cambios que suceden en las últimas 2 semanas, porque no solo pasa en el voto, está pasando con todo. Cada vez el español, bueno, en todo el mundo, no solo el español, pues decidimos más tarde, y con el voto no es distinto. También se decide cada vez más tarde y, por lo tanto, bueno, pues hay que seguir preguntando hasta el último día, pues para poder ver y entender esos últimos cambios del último momento. Y por eso se acertó, pues porque se estuvo preguntando al andaluz hasta el último día, y los cambios, esas desviaciones que vimos
pues el crecimiento de Vox y que hizo que fuera posible el vuelco, pues se vio en la última semana. Después llegó 2022 y, por así decirlo, recuerdo aquella entrevista de Narciso en COPE en la que dijo que la mayoría absoluta estaba a la mano de Juanma Moreno. Ninguna encuesta estaba por la labor de otras grandes, como decíamos, otras empresas. Sin embargo, vosotros visteis que había, yo recuerdo que fue como ahora, a escasos 10 días de las elecciones, en las que Narciso dijo, la mayoría absoluta puede caer del lado de... Y ni siquiera en el Partido Popular se lo creían, aquí en Andalucía. Y llegó, y además la superó por dos diputados, ¿no? Es decir, porque se llegó a 58 cuando la mayoría absoluta en Andalucía está en 56. De hecho, los trackings del Partido Popular fueron de en torno a 48-51, ahí se movía la horquilla, ¿no? ¿Eso de la cocina influyó? A ver, influye conocer la sociedad a la que te estás dirigiendo o la que realmente quieres entender. ¿Qué es lo que hacemos aquí en GAS3? Que no sé si se hace en el resto o se hace menos, pero aquí desde luego sí se hace. Uno, hacemos muchísimo cualitativo, muchísima investigación cualitativa previa a todo este proceso electoral. Es decir, hemos entendido las motivaciones de la sociedad, ya sea, como digo, andaluza, española o italiana, en cualquier caso. Y una vez que has entendido sus motivaciones, cuando ya ves los datos de la encuesta, no te sorprenden las tendencias que empiezas a ver. Es decir, mucha gente no se creía lo que estaba viendo en la calle o lo que estaba intuyendo en sus trackings, porque como no se había dado históricamente, pues decían, es imposible. Nosotros sí nos lo creíamos porque ya lo habíamos testado tanto desde el punto de vista cualitativo como desde el punto de vista cuantitativo en encuesta. Entonces, realmente no nos sorprendía, era una sorpresa desde el punto de vista histórico porque no había pasado nunca, pero no nos sorprendía porque toda la información que manejábamos internamente en GAS3, tanto, como digo, cualitativa como cuantitativa, nos llevaba hacia el mismo resultado. Por lo tanto, para nosotros no fue difícil salir la noche electoral a dar los resultados que dimos con el sondeo que hicimos con Canal Sur, pues porque toda la información que teníamos, como digo, nos llevaba a ese resultado. Daba vértigo, evidentemente, pero estábamos muy seguros con la información con la que contábamos. Cuando hablas de datos cualitativos, supongo que es la fidelidad del voto, es decir, que la persona a la que contestas, el perfil de ciudadano, es un perfil que os permite trabajar con una fiabilidad bastante alta, ¿no? No, bueno, nosotros es que en GAS3 usamos varios tipos de metodología de investigación. Uno es la encuesta pura y dura, que es lo que conocemos todos de, pues el PP va a sacar tanto, el PSOE Sí. tanto, que esas son lo que hablábamos de las llamadas telefónicas, pero durante la campaña y previo a la campaña hacemos muchísimos grupos de discusión, es decir, es otra forma de investigar y de entender al electorado, ¿no? Y ahí es lo que decimos cualitativo, que es donde ves cuáles son las motivaciones de los electores, qué es lo que realmente va a hacer que ese elector vaya a la urna, si le va a hacer ir o no, si tiene motivación para ir a votar o no, qué bloque está más motivado o menos motivado, y luego cuáles son esos mensajes que realmente están calando en el elector para levantarlo del sillón y hacer que ese domingo vaya a la urna y vote por un partido en concreto. Luego ya es verdad que la encuesta te da el dato concreto y te dice, pues mira, esta es la motivación, esta es la tendencia, pero además son 50 y no son 48. Pero yo lo que te quiero decir es que al final, si tienes recursos para investigar, si has investigado bien a la sociedad a la que te diriges, es luego muy fácil acertar porque la gente no miente, la gente te dice la verdad, te dice lo que va a votar, lo que va a comprar, lo que va a elegir. Y solo es que tú seas capaz de escuchar lo que te están diciendo. Pues vamos a entrar en el turrón, vamos a ver qué tiene GAS3 preparado. Repito, estamos a escasos 10 días de las elecciones y ya tenéis prácticamente medio finiquitado el asunto andaluz, ¿no? Las elecciones municipales en este caso, pero claro, se juega mucho, diputaciones, como bien sabemos, etcétera.
Vamos a empezar por Sevilla Capital. La mayoría de nuestro público es de Sevilla Capital y de la provincia. Nos vamos a centrar porque hay una batalla prácticamente cainita, como siempre. Sevilla es así. De hecho, hay una alternancia en el poder histórica en Sevilla Capital. Dos encuestas, una de La Razón, en la que PP ganaría las elecciones con 13, pero el PSOE estaría justo detrás con un concejal en 12, y después Vox se quedaría con 3, y la coalición con Andalucía, que es toda la confluencia Izquierda Unida, Equo, Podemos, en Sevilla, que en estas elecciones van con el nombre de Con Andalucía, pues se quedaría con 3. El bloque del centro derecha, por así decirlo, desaparece Ciudadanos, no irrumpe la plataforma Sevillanos en el ayuntamiento. Recordamos que la mayoría son 16, porque son 31 concejales. Ganaría el centro derecha. Eso según La Razón. Según el Confidencial, es los mismos datos, pero a la inversa. PSOE 13, Partido Popular 12, y tanto Vox como con Andalucía, Unidas Podemos, es decir, Podemos, Izquierda Unida, etcétera, se quedarían con 3. Yo, visto esto, María, me quedo igual, porque veo que tanto un medio como el otro, en uno le da la victoria al bloque del centro derecha, en este caso al Partido Popular, pero solamente un concejal de diferencia. ¿Qué estáis manejando vosotros? ¿Qué tendencias tenemos? Bueno, a grandes rasgos, ¿no? Entramos, si quieres, a comentar las grandes tendencias en Andalucía, y luego, si quieres, vamos a lo concreto, lo más local o municipal, porque creo que es más fácil entender lo que está pasando. Sí, sí, por supuesto. Tú eres la experta, María. Aquí la experta, los expertos sois vosotros. El público está deseoso de escuchar esas tendencias para ver qué tal respira la sociedad. Sí, porque cuando hablamos de unas elecciones autonómicas y municipales, normalmente pensamos que la gente va a votar en clave municipal o en clave autonómica. Pero estas elecciones tienen un contexto algo especial. Y se ha metido de por medio el contexto general, el contexto nacional. Entonces, lo primero que tenemos que saber para entender qué va a pasar el 28M es que el votante, sobre todo el votante de centro-derecha, va a ir a votar, como digo yo, envuelto en un contexto de generales. Vale. No solo o específicamente de municipales y autonómicas. Y esto es muy importante porque no es lo mismo cómo va el votante cuando va con pensamiento municipal simplemente que cuando va con un pensamiento de generales. Ni la motivación ni la decisión es la misma. Entonces, sí que tenemos que tener en cuenta eso, que se nos ha metido por medio un contexto muy de generales en un contexto que debía ser simplemente de municipal y autonómico. Y Andalucía no es ajena a lo que está pasando en toda España, le pasa lo mismo. Además, en Andalucía tiene una peculiaridad, y es que hace menos de un año pues se votó. Y se votó un cambio histórico en Andalucía, una mayoría absoluta del centro-derecha que no había sucedido nunca, con un cambio sociológico muy importante que ya se veía venir, pero que se le puso datos y números en las urnas, ¿no? Bueno, pues este contexto no ha variado. Es decir, lo que nosotros estamos viendo es que Andalucía no ha modificado este contexto que vimos hace un año, y lo que vamos a ver el 28M tiene mucho que ver con lo que vimos el año pasado. Es un Partido Popular que es hegemónico en el centro-derecha, que además ha agrupado todo el voto de centro-derecha, todo el voto de Ciudadanos íntegramente está yendo en transferencia de voto al Partido Popular, y eso automáticamente lo convierte en la lista más votada en unas elecciones municipales, sobre todo en las capitales de provincia, donde el contexto, como digo, de generales aún tiene mayor implicación. Diciendo, María, entonces me estás diciendo que la gente va a ir a votar como si estuviera votando Juanma Moreno. En este caso no va a pensar en la persona. Eso tan español de cuando llegan las elecciones municipales, de aquí se vota a la persona, no al partido. Va a pensar en la persona porque en las elecciones municipales siempre se piensa mucho en la persona y en la gestión de lo tuyo, y además en un contexto post-pandemia donde todos hemos mirado mucho lo nuestro y qué pasaba en nuestro entorno, pues evidentemente va a tener mucha influencia, pero en este caso no solo va a tener esa influencia. Se mete por medio, como digo, un contexto general. Pero tanto va a influir, María, tanto va a influir ese contexto pre-elecciones generales, sobre todo supongo que en las grandes capitales, ¿no?
Sí, va a influir el contexto pre-elecciones generales, pero sobre todo va a influir el contexto post-elecciones autonómicas en Andalucía. Es decir, la ola Juanma Moreno todavía tiene una potencia enorme en Andalucía. No hay desgaste, entonces. No hay desgaste, ningún desgaste, y va a tener una influencia enorme en lo que va a pasar en las capitales de provincia, bueno, y en muchos municipios de toda Andalucía, evidentemente. Por eso te digo que la reconfiguración tiene mucho que ver con esto, y sobre todo en el bloque de centro-derecha, pues como digo, un Partido Popular casi hegemónico en el centro-derecha que agrupa el voto de Ciudadanos íntegramente, y luego un Vox que va a entrar en todas las capitales de provincia, y no solo en Andalucía, sino en toda España, un Vox que va a tener fuerza porque venía de que en 2019, las elecciones municipales y autonómicas de 2019 no fueron sus elecciones. Y por lo tanto, en estas elecciones vamos a ver un Vox mejor de lo que obtuvo en abril de 2019. Entonces, supongo entonces que la participación, por así decirlo, no se va a resentir. Nos estamos centrando ahora en Andalucía, ¿vale? La participación no se va a resentir mucho si la gente va con aires de nacionales. La participación es lo más difícil de medir con tanto tiempo de antelación. La participación hay que ir midiéndola en los últimos días, porque al final la motivación del votante de ir o no ir a votar se decide casi el día de las elecciones, dependiendo también de muchas circunstancias en su entorno. Como haga buen tiempo, como está haciendo... tiempo, que tenga una fiesta local importante, que tenga un viaje, es decir, son cuestiones ya coyunturales del momento, ¿no? Entonces la participación ahora mismo que manejamos es muy parecida a la que hubo, pero evidentemente tendremos que ir midiendo a lo largo de estos días qué es lo que va pasando. Si notamos a un elector de centro-derecha más motivado a ir a votar ahora mismo que el elector de centro-izquierda, pero vamos, no notamos un desfondamiento. No creemos que vaya a haber una participación baja ni que haya un bloque de un lado o de otro que no vaya a ir a votar. En general lo que estamos notando es, pues como digo, motivación para ir a las urnas, y en Andalucía igual. No notamos a un electorado desmotivado para ir a votar. Pero como digo, la participación tendremos que ir viéndola a lo largo de estas semanas que quedan. Perfecto. En el tema de lo que pueda ocurrir al final en las capitales de provincia, sobre todo, se decía en las últimas andaluzas, en las últimas autonómicas, que parte de la mayoría absoluta de Juanma venía por un hartazgo del electorado de izquierda, ¿no? De centro-izquierda, ese electorado clásico del Partido Socialista, más del perfil socialdemócrata, que incluso votó a Juanma Moreno o se quedó en casa. ¿De acuerdo? Hubo un trasvase de votos, corrígeme si me equivoco, hubo un trasvase de votos en parte del sector PSOE hacia Juanma Moreno, en ese perfil transversal que ha mantenido en las campañas y en estos meses posteriores, ¿no? ¿Cómo ves ahora ese electorado de izquierda, por así decirlo? O dentro de la izquierda, al electorado del Partido Socialista y al electorado de todas lo que serían las confluencias con Andalucía, que es Podemos, Izquierda Unida, etcétera, etcétera. Bueno, como te venía comentando antes, al contexto puramente municipal, que es que algunos alcaldes, ya sean socialistas o del Partido Popular, pues les va a ir bien, pues porque como figuras o como liderazgos o como gestores les va a ir bien y por lo tanto van a aguantar bien, pero a muchos se les incluye el contexto autonómico nacional, esta ola Juanma Moreno, esta ola Alberto Núñez Feijóo, de la que no van a poder ser ajenos, ¿no?, cuando se abran las urnas. Y por lo tanto, pues, ¿qué notamos ahora mismo? Pues aunque notamos un Partido Socialista que aguanta mejor de lo que pueda parecer, sí que es verdad que evidentemente el bloque de izquierda sufre desgaste, pues porque por primera vez en la historia de España toda la izquierda al completo está dentro del gobierno nacional. Y por lo tanto el desgaste que se sufre normalmente pues de la gestión de gobierno pues no es ajeno ni el Partido Socialista ni las marcas que están a su izquierda. Por lo tanto, en Andalucía también estas marcas de izquierdas las notamos, como ya lo que les pasó también hace un año, que están sufriendo desgaste. Y luego, bueno, pues un Partido Socialista que además, en el caso concreto de Andalucía, pues viene con una trayectoria de gestión durante muchos años, que evidentemente ahora no es fácil recomponer una vez que ya
muchos aspectos de corrupción, de la propia gestión durante años de gestión de gobierno, todo ese desgaste, pues pasa factura y evidentemente le está pasando factura al Partido Socialista. ¿Habrá alcaldes en Andalucía que aguanten socialistas? Sí, pero las grandes tendencias, lo que nosotros estamos viendo ahora mismo en nuestros sondeos, es que evidentemente sufren más desgaste que las marcas de Partido Popular con Vox. En este caso, y ahora nos vamos a ir a lo que te comentaba al principio, viendo ya ese mapa general de Andalucía, no es lo mismo, por supuesto, Almería que Sevilla, siempre históricamente, y además el oriente andaluz, quitando Jaén, ¿no? Pero ha sido como más fiel al Partido Popular, ¿no? Almería, Granada, Málaga, ¿no? Esa zona de la Costa del Sol. Sin embargo, los bastiones socialistas han sido Huelva, Sevilla y también Jaén, ¿no? Vamos por provincia un poco. ¿Se tiñe de azul completamente el mapa? Nos centramos en municipales, por así decirlo, mayoritariamente en estas tres provincias históricamente socialistas, porque esto va a tener un papel muy importante en las diputaciones, ¿no? El voto municipal. El voto municipal. El voto municipal en Andalucía va a ser azul. O sea, se teñirán las 8 provincias de azul. Sí, previsiblemente las 8 provincias andaluzas. O sea, las diputaciones, por así decirlo, seguramente sean las 8 diputaciones pueden ser azules. Sí, posiblemente las 8 puedan ser azules y las 8 capitales de provincia posiblemente vayan a ser azules, sí. Y cuando nos centramos en Sevilla, cuando te he dado las 2 encuestas que han sacado tanto La Razón como El Confidencial, vuestros números o vuestras tendencias, evidentemente todavía no, lo tendremos que saber hasta última hora, pero ¿qué nos puedes un poquito adelantar, María, de Sevilla Capital? Porque está siendo una batalla increíble. Un candidato que es alcalde accidental, porque Juan Espada abandonó la alcaldía para centrarse en las autonómicas con un resultado al final muy por debajo de las expectativas, al menos de lo que preveían ellos. Segundo, un Antonio Muñoz al que es de un perfil que no está dejando grandes escandaleras, pero que tiene una crítica de falta de suciedad, de limpieza de la ciudad, de la gentrificación, de un problema turístico grave, de una falta de infraestructura y sobre todo de tener barrios que están entre los más pobres de España, ¿no? Eso pesa a la hora de que en Sevilla Capital estas encuestas, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué me puedes contar? De lo que me puedas contar, María, de la capital. Yo te puedo decir que los alcaldes del Partido Popular, que ya son alcaldes, les va a ir mejor, es decir, van a consolidar sus mayorías. En el caso del alcalde de Málaga, pues una mayoría absoluta. Luego en Almería lo mismo. Y luego, ¿qué es lo que va a suceder? Que en aquellos sitios como Sevilla, el caso concreto, donde, o Huelva, que en Huelva hemos publicado encuesta hace poquito y vemos un cambio de tendencia enorme, muy, muy ajustado a lo que te venía diciendo, que es un poquito lo que pasó hace un año, ¿no? Bueno, pues evidentemente sí que, aunque no vemos los vuelcos tan claramente como podemos afirmar lo que va a pasar en Málaga o lo que va a pasar en Almería, sí que la probabilidad de que haya cambio es muy alta. O sea que José Luis Sanz prácticamente necesitará a Vox para gobernar, seguramente. Sí, evidentemente. No van a tener mayorías absolutas, como puede pasar en Málaga o como puede pasar en Almería, o como va a pasar en Cádiz, pero en Sevilla o en... Ojo con Cádiz, que lo de Cádiz me resulta chocante porque venimos precisamente de todo lo que viene siendo ahora la marca Adelante Andalucía, ¿no? Que Kichi estaba gobernando, creo que era un concejal de la mayoría absoluta, y me dices que hay un vuelco y será el Partido Popular que gobierne de nuevo en mayoría absoluta en la capital. Sí, lo más probable es que sí. Y bueno, si quieres hablamos luego un poquito de lo que ha pasado en Cádiz, porque es un sitio como además muy especial, ¿no? Y además siempre ha habido... El Ohio andaluz. Sí, sí. Pues esto también es interesante. Vamos a cerrar con Sevilla porque, como te decía, en Sevilla está la gente con muchas ganas de saber. Bueno, lo más probable en Sevilla es que haya vuelco, pero no es tan claro, no se ve tan claro como en Almería o en Málaga. Es decir, que lo más probable es que sí, porque el Partido Popular ahora mismo ha absorbido íntegramente el votante de Ciudadanos, o sea, los concejales naranjas se pintan de azul
Y luego Vox es un partido que va a rendir bien este 28M, va a entrar con fuerza y eso va a darle un impulso al bloque de centro-derecha. Pero claro, el cordón sanitario del que hablaba Juanma Moreno en las autonómicas, aquí ya no va a poder haber bueno, es cordón verdad que los sanitario. ayuntamientos luego, si no hay sumas alternativas, pues gobierna la lista más votada. Entonces, bueno, eso ya, como digo yo, son decisiones de despacho que No, está tendrán claro. que ver los políticos y no yo. Pero lo que sí está claro es que todo hace ver que la suma PP y Vox va a dar la alcaldía o Porque puede darle la... no está tan justo como han publicado La Razón o El Confidencial, ¿no? Que, bueno, el caso del Confidencial le da la mayoría al bloque de centro-izquierda. ¿Vosotros veis más holgada la victoria del bloque de centro-derecha? No holgada, pero vemos más probable el vuelco que el no vuelco. Vale. Más cercana a lo que es La Razón, ¿no? Que da 16-15. Sí, 16-15. Pues exacto. entonces la lucha en estos últimos días va a ser fratricida, ¿eh? Totalmente. Tendremos que ir viendo, porque es verdad que en los últimos días se decide bastante voto y habrá que ir viendo si estas tendencias se terminan consolidando o, bueno, los partidos pequeñitos además suelen entrar en campaña cuando digo el toque de corneta, ¿no? Y Sí, entonces sí. hay que ver un poquito también el rendimiento de los partidos pequeñitos estos días de campaña. Pues vamos con esto que me decías y con esto podemos prácticamente casi cerrar, María, que me ha resultado curioso, que es que me decías de Cádiz, ¿no? Porque Cádiz es como el Ohio andaluz, ¿no? ¿Qué tiene Cádiz de peculiar que hace que pueda marcar un poco la configuración del mapa autonómico, ¿no? Cuando hablamos de voto. Bueno, creo que Cádiz, no soy de allí, no comprendo bien lo que pasa, pero desde el punto de vista, desde la investigación electoral, creo que Cádiz le influyen mucho las tendencias generales. Está muy marcado por lo que está pasando en el contexto de generales. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues que veníamos del efecto 15M, ¿vale? Lo que llamamos ciclo 15M, donde había un contexto de indignación enorme, mucho paro, mucha precariedad, muchos recortes sociales, muchos problemas sociales, y eso impulsó a las marcas de Podemos, de las mareas, todas esas marcas a la izquierda del Partido Socialista que cogieron un impulso enorme y Kitsi pues, fue Carmena en Madrid, Ribó en Valencia, bueno, pues fueron efecto, ¿no?, de ese contexto de indignación. ¿Qué es lo que sucede ahora mismo? El ciclo 15M, bueno, se termina el ciclo 15M en estas elecciones del 28M y esas marcas que surgieron con respecto al 15M, pues ahora van a sufrir. Ciudadanos desaparece, que es otro de los partidos que surgió como efecto del 15M, y en el caso de las marcas que rodean a Podemos, a las mareas, etcétera, pues sufren muchísimo. Y Cádiz, pues como es el Ohio, ¿no?, pues es el termómetro de lo que está pasando en España, pues no es ajeno a lo que sucede y realmente nos está marcando ese efecto, ¿no?, tendencia general que se va a ver en Cádiz. Pues hay has dejado varios titulares porque, en primer lugar, que todas las diputaciones pueden ser azules, es decir, del Partido Sí. Popular, aunque no tengan mayoría y se tengan que apoyar Pero el caso, por ejemplo, de Sevilla es histórico. Nunca antes el Partido Popular había gobernado en la Diputación de Sevilla. Y parece ser, y todo pinta a que por primera vez en la historia, la Diputación de Sevilla podría ser gobernada por el Partido Popular, evidentemente con el apoyo externo de Vox para sacar adelante muchas cosas, o quién sabe si de un nuevo Partido Socialista, porque aquí hablamos de que quizás estas elecciones no, María, al final reconfiguren un poco las campañas de cara a las elecciones del otoño-invierno de 2023, ¿no? Sí, por eso te decía que yo te puedo decir más o menos las grandes tendencias electorales que vamos a ver, ¿no?, el 28M, pero lo que pase el 29 ya ahí yo ya no te Ahí hay puedo un decir terremoto nada. político. Y Por ahora, eso, para cerrar, porque se me ha quedado en el tintero y te lo quiero preguntar, para cerrar, ¿España se tiñe de azul o hay un cinturón socialista en las comunidades autónomas, por ejemplo, Extremadura y Castilla-La Mancha, que resisten bien, e incluso ahí hablaban de la Comunidad Valenciana? No te hablo ni siquiera de Cataluña ni del País Vasco, porque evidentemente supongo que en el País Vasco la hegemonía del Partido Nacionalista Vasco va a ser grande, pero sí puede haber un vuelco en el resto de autonomías que actualmente gobierna el Partido Socialista y también se tornen en azul.
Bueno, a nivel municipal, evidentemente la fuerza más votada va a ser el Partido Popular, a nivel de toda España, ¿no? Y seguido del Partido Socialista y luego Vox, que va a tener una entrada a nivel municipal bastante importante, como hablábamos, sobre todo en comparación con lo que pasó en abril de 2019. Ahora bien, los vuelcos. Bueno, hay lugares donde ya vemos claro que va a haber vuelcos, pues por ejemplo en La Rioja. En Madrid vemos claramente que la mayoría de centro-derecha va a continuar. Murcia vemos claramente que la mayoría de centro-derecha va a continuar. Y luego hay sitios donde vemos mayor probabilidad de vuelco que otros. ¿Dónde vemos mayor probabilidad de vuelco? Pues por ejemplo Baleares o la Comunidad Valenciana, Aragón. Pero eso no significa que veamos el vuelco asegurado como veíamos la mayoría absoluta asegurada de Juanma Moreno. Sí, no. sí. Hay una probabilidad alta de que pueda haber vuelco, pero no está 100% claro. Luego hay otros sitios donde el vuelco está más complicado, pues como es Asturias, como es Extremadura o como es Castilla-La Mancha. Es cierto que en estos últimos días vemos que ha entrado el debate de lo rural muy fuerte en toda España, pero también a nivel municipal y autonómico está teniendo mucho impacto en la decisión del electorado. Todo el debate en torno a Doñana, al Mar Menor, al agua, a la sequía, el agricultor, el campo, está teniendo un impacto enorme y veremos si en muchos de estos territorios al final no nos encontramos que pueda suceder una Andalucía 2018 y que con la entrada de Vox, pues el bloque de centro-derecha pueda tener más posibilidades de O sea, vuelco que en las capitaliza Vox las exigencias o las reclamaciones históricas del campo español. Vox y PP. Vale. Vox y PP. Sí, es un, como digo yo, nos podemos encontrar esa izquierda conversa, que ya la hemos visto en Andalucía, que capitalice el bloque de centro-derecha y que pueda promover cambios pues en Extremadura, en Castilla-La Mancha y en otros territorios como efecto de este debate rural y de los problemas que está teniendo pues el tema del agua o el tema del campo. Y en Cataluña, ya con esto cerramos, ya de Bueno, verdad no te pues robo más tiempo, en porque Cataluña, Cataluña igual que siempre es hablábamos, igual, y País Vasco, supongo, ¿no? Cataluña sí, y País Vasco, ¿no? bueno, son distintos, ¿no? Porque en País Vasco vemos claramente una hegemonía del PNV y eso no va a cambiar. Pero sin embargo, en el caso de Cataluña, igual que hablamos del fin de ciclo del 15M, podemos también decir que vemos un fin de ciclo del procés y del todo lo que surgió a raíz del procés. Entonces, vemos cómo Esquerra Republicana se desinfla un poco, Junts también, y sin embargo, bueno, vemos un PSC que, a diferencia de lo que le está pasando en el resto de España o lo que le ha sucedido en este caso en Andalucía, pues vemos un PSC que coge fuerza, que coge oxígeno y que, por ejemplo, puede llevarse la alcaldía de Barcelona, Tarragona, y bueno, pues puede ser la fuerza más votada a nivel de municipales en Cataluña. Entonces, sí que vemos que, ya lo dije yo en varias entrevistas, ahora mismo hay un contexto territorial muy importante, no es lo mismo lo que está pasando en el sur de España y lo que está pasando en el norte. Tiene mucho que ver, ahora mismo el contrapeso de Cataluña no es Madrid, aunque la gente diga que sí, es Andalucía. Y se está notando mucho en cómo está evolucionando el voto y mucho de estos cambios que estamos viendo sociológicos que hablábamos de voto en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, tienen mucho que ver con un efecto Cataluña. O sea, que entonces me dices que realmente el contrapeso de Cataluña o el contrapeso nacional al gobierno de Sánchez no es Ayuso, sino Juanma Moreno. Sin duda alguna. El Pues contrapeso para Alberto Núñez Feijóo de cara a las generales es, hombre, evidentemente Madrid tiene mucho que decir siempre, pero ahora mismo electoralmente es Andalucía. en esta transversalidad nueva, pues curioso, por primera vez somos determinantes en muchos. Determinantes. Los diputados andaluces de cara a generales van a ser determinantes. Además, ha absorbido el regionalismo histórico. Curiosamente, también el Partido Popular ha absorbido muchos de los votos que iban antiguamente al Partido Socialista, que capitalizó ese voto autonomista, ¿no? Incluso el Partido Andalucista en su día, o
Podemos también en ese aspecto. Lo capitaliza ahora, curiosamente, el Partido Popular. Sí, de hecho en Cataluña hay una cosa que no varía y es que Cataluña divide sus diputados, ahora hablamos de generales, estamos hablando del contexto de generales, divide sus diputados en diputados constitucionalistas y diputados nacionalistas. Sin embargo, Andalucía, ¿qué ha conseguido? Pues que que mande al Congreso de los Diputados, o sea, no solo el contrapeso a Pedro Sánchez, pero también al nacionalismo catalán. El contrapeso, curioso cuanto menos este cambio que Andalucía, sociológicamente hablando, ha hecho esa metamorfosis, ¿no? En los últimos, pues desde el año 2018, ¿no? Por así decirlo, esa evolución que se asentó en el 2022 en las últimas elecciones autonómicas y que parece ser que va a seguir influyendo como un torbellino, como un viento de levante en Tarifa, entrando fuerte en España, ¿no? Sí, va a tener mucho que ver Andalucía en Madrid y en Barcelona. De hecho, está viajando mucho el presidente Moreno a Madrid, mucho a Almeida, mucho a Ayuso, al contrario que hace unos años cuando venían desde la capital a Andalucía. Bueno, es que en Madrid Juanma Moreno es muy querido. Pues quizás ese sea también el contrapunto, y a nivel nacional, pues esa presencia de Juanma Moreno en muchísimos de los mítines del Partido Popular, ¿no? Bueno, es que al final en Madrid hay muchísimo andaluz. En Barcelona también, en Cataluña. En Barcelona, en Cataluña también hay muchísimo andaluz y muy queridos. Entonces, bueno, pues al final el representante de los andaluces ahora mismo es Juanma Moreno y por lo tanto su figura es muy querida también en Madrid y en Cataluña. Pues cuanto menos, ya hablaremos, María, más adelante, cuando llegue el otoño, porque no queremos adelantar nada de las generales. Quizá esto sea una vez que pasen todas las generales y después el verano, a ver cómo queda el Partido Socialista, porque quizás haya una catarsis, ¿no? Después del 28 de mayo. Puede haber una catarsis. Lo que sí está claro es que lo que suceda el 28 de mayo va a tener una influencia importantísima en lo que luego va a suceder en generales. O sea, la foto del 28 de mayo va a tener más influencia que ninguna otra cosa para el voto de generales. Pues ahí queda esto. María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por este análisis tan exhaustivo, por estas tendencias. Cualquier persona que sea una friki de esto de los sondeos de las israelitas, de la demoscopia electoral, aquí tiene una masterclass de María Martín, de la directora de comunicación de GAT3. Muchas gracias a ti, a Elena, a Narciso, que sé que habéis estado trabajando para que podamos tener esta entrevista. Y bueno, a votar es lo único que le podemos decir aquí a todos los ciudadanos, que ejerzan su derecho, que mucha gente pereció por tener este derecho y que lo ejerzan. Que lo ejerzan como quieran. Lo más importante. Como quieran, por correo, blanco, nulo, pero que vayan a las urnas y que disfruten de la fiesta de la democracia. Y vivir la liturgia del domingo de elecciones, que eso es muy bonito y que a los españoles nos encanta. Sí, además que sí. Pues María, muchísimas gracias. Estamos en contacto y muchas gracias a todos por estar aquí en Hablando Claro.